Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero, disponible ahora en la tienda de Amazon. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8, la palabra de Dios dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita, Señor, que el Espíritu Santo esté presente en esta reunión. Amén. Bendiga a los presentes, bendiga también, Señor, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, les rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Amén. Y haga posible, Señor, que en nuestra vida hoy usted se pueda glorificar. Amén. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el seminario, la clase, el título, el método bíblico. ¿Cuál es el título? El método bíblico. Hay un libro que se ha estado pasando por ahí. Si usted no lo tiene, levante la mano que alguien le va a entregar una copia. El libro tiene el precio en la parte de atrás que dice prohibida la venta. Si es prohibida la venta, entonces no se lo van a cobrar. La idea de ese libro que tiene en la mano es una colección de 17 sermones y todos son cristocéntricos. El proyecto es a poder producir 100 libros con 17 sermones cada libro y que todos sean cristocéntricos. Multiplique 100 por 17, ¿cuánto le da? 1700 sermones. Si usted tiene en su biblioteca todos los volúmenes de esa serie, entonces tendrá 1700 sermones acerca de Jesús. Ya el volumen 1 usted lo tiene en la mano, el volumen 2 está en la imprenta, ya lo están encuadernando. El volumen 3, 4 y 5 ya están listos. Esperamos en Dios porque pronto vayan a la imprenta. Y así casi todo el material para los 100 libros está listo. Usted no tiene que comprarlo, no tiene que pagar nada. Si usted quiere darle una copia a alguien de ese libro, dígale que vaya a la página lavozdelconsolador.org y electrónicamente lo pueden copiar gratis. Así que no tienen que pagar. La idea de esos sermones es que usted lo estudie, no tiene que predicarlo tal cual están allí, pero puede entonces cortarle, quitarle, ponerle, empatarle, pero ya se le facilita más el asunto de la presentación. ¿Verdad que nos entendemos? Sí. Les ruego, por favor, que oren por esos proyectos, que todos son para la gloria de Dios, para ayuda suya y para salvación de las almas. Amén. Permítanme hacer una breve introducción del trabajo de hoy. Vamos a entrar hoy directamente en lo que es la estructura del manual que utilizaremos. Hemos titulado este seminario, esta clase, el método bíblico, porque aunque usted no lo crea, hay una fuerte crisis en el mundo entero con relación al estudio y la presentación de la Biblia. Usted no lo va a creer, pero es interesante cómo andan las cosas en esos asuntos. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos enfocarnos otra vez en la palabra de Dios. Necesitamos recuperar lo que dice Jehová. Por eso el manual que utilizaremos para esta clase, aunque usted no lo crea, es el libro de Job. ¿Cuál es el libro? Job. El libro de Job. En su momento vamos a hablar de lo que es la macrovisión, la mesovisión y la microvisión. Y si quiere resumir esto, vamos a ver lo que algunos autores presentan la estructura de Job como número 1, el prólogo, número 2, el diálogo y número 3, el epílogo. Me gusta más la idea de macrovisión, mesovisión y microvisión porque
En un momentito vamos a entrar en esos detalles y usted notará cómo Dios en el libro de Job presenta un resumen de toda la Biblia y de toda la experiencia del cristiano. Y cómo Dios descorre el velo para que usted lo vea todo de una sola vez. El centro del libro de Job no es Job, es Dios. En la macrovisión, Dios. En la mesovisión, Dios. Y en la microvisión, Dios. En el prólogo, en el diálogo y en el epílogo, el centro del libro es Dios. Y en toda la Biblia es la historia de Dios con los hombres. No es la historia de los hombres con Dios. El libro de la Biblia comienza con Dios y termina con Dios, así que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La manera como pensamos determina todo lo que es nuestra vida. Por eso, permítanme empezar esta introducción hablando de lo que son las creencias. ¿Lo que son qué cosa? Las creencias. Y no me estoy refiriendo a religiones, me estoy refiriendo a la experiencia de la vida. Las creencias no son más que el resultado de la razón 2 y la razón 1. Por favor, ponga cuidado. No vamos a repetir argumentos o conceptos y definiciones para que usted la ponga en cuenta o no la tome. No. Todo lo que vamos a hablar, si usted no lo toma en cuenta, es un problema que está jugando con vida y está jugando con muerte. Y notarán lo que les estoy diciendo. Las creencias resultan, número 1, del conjunto de conocimientos y experiencias que hemos tenido en la vida. Esa es la razón 2. Usted vive como vive porque cree como cree. Repito, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la vida misma. Abraham creyó a Jehová porque Abraham conoció a Jehová. Abraham se relacionó con Jehová. Abraham oyó a Jehová. Abraham caminó con Jehová. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De manera que las creencias que usted tiene son el resultado de la forma como usted ha vivido y de lo que usted ha aprendido, que es la razón 2. La razón 1 es la capacidad que usted tiene para aprender cosas nuevas y para sustituir las cosas malas o equivocadas que había aprendido. Y esa razón 2 y razón 1 constituyen lo que son sus creencias. Usted es un producto, para bien o para mal. Si usted está lleno de la palabra de Dios, si usted conoce a Dios, si está ungido con el Espíritu Santo, si usted tiene a los ángeles por compañeros, si Cristo es el centro de su vida, entonces sus creencias estarán basadas, su experiencia estará basada, su idiosincrasia estará basada, su cultura de pensamiento estará basada, su estilo de vida estará basado. Su adoración estará basada en la roca eterna que es Cristo el Señor. Amén. Y la gente notará que usted es una persona nacida de nuevo. Amén. Y la gente se dará cuenta que usted es ciudadano del cielo, miembro de la familia de Dios y heredero de la patria eterna. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Las creencias, entonces, forman nuestros pensamientos. Y los pensamientos que tenemos forman o dan paso, hacen nacer nuestras emociones, y las emociones producen las acciones, y las acciones producen los hábitos, y los hábitos forman nuestro carácter, y nuestro carácter determina nuestro destino, nuestra meta en la vida. Y todo esto que estoy diciendo es lo que compone la vida suya y la vida mía. El enemigo, Satanás, lucha para que usted no se edifique en la palabra de Dios, para que usted no conozca, comprenda y entienda la palabra de Dios, para que usted no se apoye en la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor. Su lucha, su trabajo es para que usted se base en argumentos, no en las pruebas evidentes de la palabra de Dios. Cuando vemos a Jesús, por ejemplo, y lo vemos trabajando y caminando por la tierra, siempre decía, escrito está en la Escritura, escrito está. Y preguntaba, ¿qué lees en la Escritura? Jesús se enfocó en la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Una cita conocida por todos nosotros, Juan 5:39, ¿qué dice Jesús? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece, ¿qué cosa? Que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan
testimonio de mí. También dijo en Lucas 24:44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mi pregunta, ¿se enfocó Cristo en la Biblia? Sí. ¿Se enfatizó la Biblia? Sí. ¿Se apoyó en la Biblia? Sí. Inclusive le dijo a Pedro, le dio una reprensión cuando Pedro sacó su espada aquella noche y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, y le dice, guarda tu espada, porque el que mata espada tiene que ser muerto. Y entonces le dice, ¿tú no crees que yo puedo orarle a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles? Entonces dice Jesús, si hago esto, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Jesús estaba consciente, claro, de que todo lo que le iba a pasar en su vida era conforme a las Escrituras. Y no hizo ninguna cosa en contra de las Escrituras. Si nosotros volvemos a esa experiencia, si nosotros tenemos esta vivencia con el Señor, entonces en nuestra vida, como en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles, después que entendieron esto, se manifestará el todopoderoso Espíritu Santo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, el versículo 16, recuerde que estamos haciendo una breve introducción. Jeremías 6:16, ¿qué dice Jeremías 6:16? Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice Jeremías 6:16? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Quién lo dice? Así dijo ¿quién? Jehová. ¿Qué está recomendando Dios? Paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿por dónde dice él? Por las sendas antiguas. ¿Qué debemos preguntar? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Y qué debemos hacer? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién dijo, Moisés escribió de mí? Cristo Jesús. ¿Quién dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tiene la vida eterna? Ellas dan testimonio de mí. ¿Quién dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces, toda la Biblia, ¿de quién habla? De Cristo Jesús. Si usted no se está llenando de la Biblia, no sé cómo usted puede predicar. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No son argumentos. Es la palabra de Dios. Son principios de vida que transforman la vida. ¿Cómo empezó todo esto? Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Lo voy a llevar un poquito rápido porque solo tenemos 2 secciones de 50 minutos, pero necesitamos ir al punto. Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con quién comienza la Biblia? Con Dios. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y cuando usted sigue buscando en la Biblia, en el versículo 2 se encuentra a Ruah Elohim, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, encuentra a Jehová, Yahvé Elohim. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, encuentra a Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo, encuentra al hijo de Elohim. Y mire qué interesante, Elohim es un nombre plural, donde nos dice que hay presente más de una persona. ¿Recuerdan Génesis 1, 26, 27? ¿Qué dice Génesis 1, 26, 27? Y dijo Elohim, hagamos a nuestra y a nuestra. ¿Hay un plural majestático y solidario en ese versículo, sí o no? Sí, hay más de una persona presente. Por eso, ahora necesitamos darle un repasito rápido a estas 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde, dijimos hace un momento, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la historia de Dios con la humanidad. No es la historia de la humanidad con Dios. ¿Quién fue primero, Dios o Adán? Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién sustenta todas las cosas? Dios. La Biblia es la historia de ¿quién? De Dios. Si usted no está claro que la Biblia es la historia de Dios, se va a confundir. Y es posible que pierda el camino. El centro de la Biblia es Dios. El eje es Dios. La razón de ser es Dios. La razón de todo lo que existe en el universo es Dios. El mayor conocimiento que podemos tener es el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice Jeremías 9, versículo 23-24? Dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar.
en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y en el versículo 23 él dice, no se alabe el sabio en qué, en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. No se alaben en ninguna cosa de esta tierra, alábense en conocerme, en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando usted ya lo conozca, entonces salte, brinque, entonces llore de alegría y de emoción, porque la razón de todas las criaturas en el universo, la primera razón es conocer a Dios. Conocer, comprender y entender a Dios, porque eso es el todo del hombre. Y hacia allá es que nos dirigimos, con la gracia y la bendición de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 1 y versículo 9 en adelante, sucedió un hecho que todavía usted lo lee en la Biblia y como que le resulta que eso como que, ¿qué pasó aquí? Capítulo 24, Éxodo, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, ¿qué cosa? Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Qué dice el versículo 9? Éxodo capítulo 24, versículo 9. Mire a ver si su Biblia tiene este versículo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiat, y 70 de los ancianos de Israel. Muy bien. ¿Y subieron o no subieron? Subieron. Ponga cuidado porque lo que viene ahora es muy interesante. Dice el versículo 9, y vieron, ¿qué cosa? Versículo 10, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice ahora? Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Y qué cosa dice ahora? Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mi pregunta, ¿estaba presente Dios, sí o no? ¿Estaba presente Dios con el pueblo y Moisés, sí o no? Sí. La Biblia sigue diciendo, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, los versículos 3 en adelante, recuerde que estamos enfatizando en los miembros del equipo Elohim. Estamos viendo ahora primero al Padre. ¿Se presentó el Padre delante de Moisés? ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino el Señor a hablar con Adán y Eva? Entonces Dios se identifica con la humanidad. Dios es un ser real. El método bíblico pretende, intenta hacernos despertar otra vez a la idea bíblica de que Dios es un ser real, que nos ama, que nos cuida, que se interesa por nosotros, que lo ha sacrificado todo por nosotros, porque el ser humano, hasta que no entiende, hasta que no conoce, comprende y entiende, no aterriza. Usted puede tener buena información, conocimiento, usted puede ser capaz de ayudar. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Dar a otro enseñándole lo que ya aprendió, comprensión, pero hasta que usted no entiende, no entiende. Entender significa que ahora usted vive lo que aprendió, y lo que verdaderamente cambia el corazón de la gente no son las palabras suyas, es el poder del Espíritu de Dios que mora en usted cuando cambia la vida suya. ¿Se entiende o no se entiende? No es lo mismo hablar acerca de algo que hablar lo que usted está viviendo y experimentando. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio a todas las criaturas y entonces vendrá el fin. Cuando usted lo ha vivido, cuando usted lo ha experimentado, usted puede tener el ateo más ateo delante de usted, la persona más diabólica delante de usted, lo peor de lo peor. Y hay un poder tan grande y poderoso que reposa en usted que la persona tiembla y se estremece cuando usted le dice palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y usted no puede decir que a mí que eso no es verdad, porque lo he vivido por 40 años.
No hay nada imposible para Dios. Lo imposible lo hacemos nosotros. Ateos, agnósticos, gente que no quieren saber ni de Dios, ni de religión, ni del diablo, ni de nadie. Por curiosidad vienen un día porque le dijeron, y el Espíritu lo agarra, lo arrastra, lo tira y lo jala y terminan bautizándose, siendo miembro de la iglesia. Un día hablé con una dama que es decano de una facultad de una universidad. Toda la vida atea, según ella. Y cuando le estoy abreviando la historia, me dan el número y la llamo. Y bueno, pasaron unos incidentes ahí, porque lamentablemente la gente que no conoce a Dios a veces, bueno, le digo, mire, mi nombre es fulano de tal, usted llamó y dio su número para que la llamara. Oh, perdone, pastor. Gracias por su amabilidad de llamarme, perdone que le esté quitando su tiempo. No se preocupe, para eso estamos. Mire, pastor, yo necesitaba hablar con usted. ¿Cómo no? Dígame. Mire, yo soy la doctora fulana de tal, yo soy la decano de la facultad tal, de la universidad tal, ta. Me tiró todo su currículum. Por poco digo pedigrí, pero si digo pedigrí casi me meto en problema. Es un perro entonces. Ok. Y le digo, ¿y cómo le puedo servir? Dice, yo no creo en Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en pastores, yo no creo en religiones, yo no creo en el diablo, yo no creo en demonios, yo no creo en nada. Pero tengo 2 años, todos los domingos, oyendo su programa a las 8 de la mañana en la emisora tal. Digo, pero usted es más religiosa que yo entonces. Empezó a reírse. Dice, mire, yo le voy a decir una cosa, sinceramente. Yo soy muy enredada, ay, usted no se imagina cómo soy. Pero me encanta los domingos por la mañana cuando lo oigo usted hablando de la Biblia y de Dios. Y le he dicho a Dios, mira Dios, si tú existes, Dios, y si lo que tu palabra dice es verdad, y si lo que el pastor dice es verdad, yo quiero creer, pero yo quiero creer así como Él ha creído, así que lo entregó todo, que le dio todo, que se enfocó solo en usted, y que no le importa a nadie, sino su palabra, así que yo quiero creer, porque yo he buscado 1000 razones para oír el programa, y cuando ven el domingo, ahí estoy oyendo mi programa. ¿Es Dios Todopoderoso? Es que usted no puede negar cuando el Espíritu reposa en su vida. Malaquías capítulo 4, versículo 3 al 5. Malaquías 4, 3 al 5. No son teorías, son principios de vida que transforman la vida. Malaquías capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Cómo dice el versículo 3? Bueno, yo no creo que lo hallen, ¿verdad? Vamos a decir que lo van a hallar, lo van a pisotear. Dice el versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe. ¿Quién está hablando? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, ¿qué dice Dios? Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. ¿Cómo? Grande y terrible. Ahí termina el Antiguo Testamento. Dios estuvo hablando durante todo el Antiguo Testamento y ahora se cierra el Antiguo Testamento en ese versículo número 6. Dios nos está hablando de Juan el Bautista, como más tarde Cristo lo confirmará, pero desde ese momento, Malaquías capítulo 4, versículo 6, hubo un silencio de 400 años. Nadie dijo palabra de Jehová. Ponga cuidado. Se llama periodo intertestamentario. ¿Un silencio de cuántos años? 400 años. Qué lindo cuando aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza hablando acerca de ¿quién? Acerca de Juan. Me gusta como Juan lo dice, San Juan capítulo número 1. Vamos rapidito. La Biblia es hermosa. No sé si a usted le gusta, pero a mí me fascina. San Juan capítulo número 1. Vamos rapidito. ¿Dio testimonio, Juan testimonio acerca de Dios? ¿Sí o no? Sí. Mire qué cosa linda. Dice Juan capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de Jesús. ¿A qué vino Juan? Versículo 6. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Qué significa que lo envió? Pempo apostelo. Significa que hubo una entrevista. Pempo significa que hay una entrevista entre el enviador y el enviado. Significa que hablaron, tuvieron un diálogo. Y ahora dice el versículo número 6 del capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 3 personas dieron testimonio de Juan. Número 1, el Padre Celestial cuando dijo, yo os enviaré al profeta Elías. Número 2, el Señor Jesús, San Mateo capítulo 17, San Mateo capítulo 11, cuando dice que este Juan es nada más y nada menos que el Elías que habría de venir. Número 3, San Lucas capítulo 1, Gabriel que viene de la presencia de Dios, Lucas 1:19, le dice a Zacarías que su hijo estaría lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre, y dijo también que vendría con el poder y el espíritu de Elías. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pero ahora Juan está diciendo lo que es la experiencia de su propia vida. Versículo 19, Juan 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, ¿qué cosa? Yo no soy el Cristo. Ahora, mire qué cosa linda. Dice Juan en el versículo número 32, Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién envió a Juan a predicar? Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Cuando hablé con él, cuando me comuniqué con él, en la conversación que tuvimos, él me dijo, yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Tenía autoridad Juan para hablar? Sí. ¿Lo llamó Dios? Sí. ¿Daba el testimonio de Dios? Sí. ¿Había conocido a Dios? Sí. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted ha estado con él, cuando usted vive con él, hasta el demonio que se siente a oír el sermón, tiene que entender que es palabra de Dios. No importa de dónde usted venga, no importa que tenga o no tenga aquello o lo otro, no importa nada, lo que importa es que es Dios que está presentando su palabra a través de usted. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es tan importante dejar esto claro desde el principio. San Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, Juan da testimonio acerca de Jesús. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vimos al Padre, ahora estamos mirando al Señor Jesús, luego veremos un poquito del Espíritu Santo, Elohim. ¿Por qué estamos haciendo esto de esta manera? Porque ese es el método bíblico. Ese es el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Cuando usted se presenta para dar a conocer la palabra de Dios, y usted se esconde detrás de la palabra de Dios, y usted levanta a Cristo Jesús, y deja que Dios se exalte a sí mismo, usted ve el poder de Dios cambiando la vida de la gente. Amén. ¿Es así o no es así? Ahí está el secreto, amigo, hermano. Me gusta cuando Juan dice, el que me envió a bautizar con agua. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, ¿cómo dice? Y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿El Padre Celestial se manifestó en la Biblia? Sí. ¿Jesucristo se manifestó, sí o no? Sí. Mire qué cosa linda dice ahora en el capítulo 14, versículo 8 y 9 de San Juan. San Juan 14, 8 y 9. Vamos rapidito. San Juan 14, 8 y 9.
la predicación de la palabra de Dios consiste en mostrarle al creyente, mostrarle a la persona los principios de Dios, las pruebas, las evidencias acerca de la persona de Dios. ¿Para qué? Conociendo las pruebas y las evidencias, la persona las reciba, la persona la comprenda, la persona sea capaz de anunciársela a otros y al hacerlo forman entonces parte de su vida y termina entendiendo la palabra de Dios, integrándola a su vida, y entonces el poder de la palabra de Dios le cambia y le transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Cuando usted predica los argumentos humanos, los razonamientos humanos, las palabras humanas, usted llena a la gente de tanta tontería y lo pone tan orgulloso que se alejan de Dios. Dice la sierva de Dios, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear a la persona a la imagen y semejanza de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice según 1 de Pedro 2:9? ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si es verdad que usted está llenando de la palabra de Dios, si es verdad que conoce a Dios, si es verdad que recibió a Jesús, si es verdad que está lleno del Espíritu Santo, cada día su vida se va transformando a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día necesitamos permitirle al Espíritu que nos transforme para parecernos más a Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es importante el método bíblico? A ver, ¿es importante o no es importante? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Usted cree en la Biblia, ¿verdad? A ver, ¿cree en la Biblia o no cree en la Biblia? ¿O usted le cree a la Biblia? ¿Cuál de las dos? Ay, mamá. Ay, mamá. A ver, segunda de Corintios 3, 18. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos, ¿qué cosa? Transformados, ¿cómo dice? De derrota en derrota. ¿Eso es lo que dice? No. Dice de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. He podido ver personas que cuando les conocí parecían más el demonio que un ser humano. Y si me dice que si he visto al diablo, no lo he visto, pero he visto muchas cosas que se parecen a él. Cuando una gente está llena del demonio, usted tiene que ver cómo se le ponen los ojos. Son experiencias que no se las deseo a nadie. Pero cuando una gente es lavada, limpiada, cambiada, transformada por el poder del Espíritu, entonces usted ve el brillo, la cosa bella, la belleza de la patria celestial. Y cuando abren la boca y le cuentan la experiencia, y cuando le dicen cómo los demonios se le salieron y se le fueron, y cómo el Santo Espíritu vino a su vida, entonces usted se da cuenta que esto es real. Gloria a Dios. Esto no es un cuento. Y puede estar muy seguro que todo lo que le estoy diciendo no lo leí en un libro. Sigamos mejor con esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Recuerde que estamos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Estamos tratando con la palabra Elohim, mostrando algunas pruebas sencillas acerca del Padre, que ya la vimos, del Señor Jesús, y en un momento tenemos que ver algo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 al 3? ¿Cómo dice? Dios, ¿qué cosa? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pregunto, ¿caminó Dios por la tierra, sí o no? ¿Caminó o no caminó? Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, pero espérate un momento, Felipe, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo que te muestra al Padre y te basta? Pero Felipe, espérate un momento. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Caminó Dios por la tierra? ¿Caminó o no caminó? ¿Se cansó o no se cansó? ¿Se dormía de cansancio o no se dormía de cansancio? Por eso yo digo, alabado sea su nombre. Cuando hablamos del libro de Job como manual, vamos a ver en la macrovisión cómo pasan las cosas en el cielo. En la mesovisión, el intercambio entre los seres humanos. Y en la microvisión, la presencia de Dios cuando viene a hablar con Job. Ponga cuidado, porque todos los seres humanos viven esas tres experiencias. Ponga mucho cuidado. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. ¿Vino Cristo a la tierra? Sí. ¿Caminó por la tierra? Sí. ¿Dio a conocer al Padre Celestial? Sí. En el capítulo 3, versículo 17, cuando Cristo está siendo bautizado, hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el capítulo 17 de San Mateo, el versículo número 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Mi pregunta, ¿el Padre Celestial se comunicó con los seres humanos en la antigüedad? Sí. Segunda pregunta, ¿Cristo Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, vino y caminó por la tierra, sí o no? Sí. Entonces nos falta un tercer personaje que se llama, ¿cómo? Espíritu Santo. Hay una serie que estamos desarrollando que se llama El Espíritu Santo Hoy. Y hay una serie que desarrollamos hace algún tiempo que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Esa serie tiene 134 sermones y nació en un momento muy oportuno. Hoy día hay personas en cualquier país del mundo que se están levantando y hablando en contra del Espíritu Santo. Por favor, le invito a que vaya en YouTube a la página La Voz del Consolador Oficial, en la internet a la página lavozdelconsolador.org. En ese canal de YouTube, en esa página de internet, hay cientos de sermones acerca del Espíritu Santo. Prepárese, estudie, aprenda, para cuando le vengan con esos cuentos, usted pueda responder diciendo, he aquí palabra de Jehová. Usted puede decir, la Biblia dice, en su palabra Dios expresó. Y entonces tendrá poco de qué avergonzarse. El Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29, ¿qué dice Hechos 8, 29? Vamos rapidito. Si es un método bíblico, tenemos que usar la Biblia. No argumentos, no razonamientos humanos, sino la palabra de Dios. Hechos, capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice el verso 29? ¿Quién le habló a Felipe? ¿Quién está envuelto en la obra de la misionera? ¿Quién es el comandante de la obra misionera? Mire qué interesante. Felipe está en Samaria dando una campaña y la campaña está viento en popa, la gente se está bautizando. Y viene un ángel y le dice a Felipe, oye Felipe, ¿qué? Párame esto y vete por ese camino desierto. ¿Se iría usted? Tenemos que estar conectados. ¿Dejó Felipe aquello y se fue por el camino desierto? Sí. ¿Están los ángeles involucrados en la obra misionera? ¿Sí o no? Si le cuento las cosas que hemos vivido, de ángeles que en los sueños le han hablado a la gente para que vengan a la campaña y se bautizan. Cosa linda, vienen ya maduritos, listo, hecho, acabado, nada más. Como cosa linda, como aquí estoy, dispárenme. Oh, sí, está linda. Eso es una experiencia linda. Capítulo 8, Hechos, capítulo 8, versículo 9, el Espíritu le habla a Felipe. Capítulo 10, versículo 19. ¿Qué dice Hechos 10, 19? Vamos rapidito. Hechos 10, 19, ¿cómo dice? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres, ¿qué cosa?
te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque, ¿quién dice? Porque yo los he enviado. ¿Quién es el comandante de esta cuestión? El Espíritu Santo. ¿Quién manda esta cuestión aquí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el jefe? El Espíritu Santo. Conéctese con su jefe. Cuando usted está conectado o conectada con él, no tiene nada que temer. Y él va trabajando en los corazones de la gente, y ya cuando se lo trae, ya están así entontecidos, nada más tiene ¡pam! Y ya, caen. Cosa linda, mamá. Vienen listos, maduritos vienen. Esta mañana mientras oraba, me vinieron a la mente muchos recuerdos y muchas cosas. Perdonen, yo le llamo las bromas de Dios. Es que un día me llamaron de un país X, donde tienen un canal, una emisora, y bueno, como tenemos tantos sermones y la gente lo puede copiar y lo puede repartir y puede orar con ellos, ahí estaban poniendo sermones en la mañana, mediodía y en la tarde, en la mañana, mediodía y en la tarde, en la mañana, mediodía y en la tarde, todos los días. Y habían tres iglesias, por poco digo pentecostales, pero no me atrevo a decir eso. Y un buen día, después de casi 3 años, se aparecen los 3 pastores de las 3 iglesias en la asociación en la capital de ese país. Qué cosa linda. Ya estaban guardando el sábado. Estaban guardando las 28 doctrinas de la iglesia adventista. Y llegaron y le dijeron, yo soy tal cosa, yo trabajo tal cosa y yo tal cosa. Económicamente no necesitamos nada porque nosotros pusimos nuestro propio dinero. Pero la iglesia en pleno ha decidido que vamos a seguir una iglesia adventista. Qué cosa linda. Y de allá me llamaron, que si yo podía ir, digo, no, yo no voy por allá. Porque a los humanos les gusta mucho estar de privón y de que, no, eso no es así. La gloria de Dios. Si usted se quita del medio, el Espíritu hace su trabajo. Usted que está en el medio, el Espíritu dice, no, pues vete tú solo, mi negro. No. Dejemos que Dios se glorifique a sí mismo. Capítulo número 11, versículo 12, Hechos 11, 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Qué estamos haciendo? En esta introducción breve estamos mostrando cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucran en la obra misionera. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Hechos, capítulo 13. Versículo 2 y versículo 4. ¿Qué dice el versículo 2? Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Le gustaría a usted ser apartado por el Espíritu para una obra especial? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. Un día el Señor me dijo, quiero que hagas esto, y yo empecé a risa. Imagínese que el Señor le diga a usted que usted tiene que dar un concierto en ¿dónde? Esa salida, mamacita linda. Y resulta que usted no canta ni en el baño. Y ahora el Señor le dice que usted va a dar un concierto en qué sé yo, ¿dónde? Vamos a decir aquí en el Teatro Nacional. Teatro Nacional, bueno, tiene que dar un concierto en el Teatro Nacional. Usted empieza a reírse porque ¿a quién se le ocurre? ¿Me están entendiendo? Y usted dice, usted entre risa, dice, sí, Señor, como no, pues está bien. Y entonces el Señor se ríe también porque, salir del Señor se ríe porque usted no cree que usted puede llegar ahí. Y usted se ríe porque usted sabe que usted no puede. Entonces Dios se ríe porque Él es Dios. Y Él hace lo que le da su gana o no hace lo que le da la gana. Amén. Entonces deje que sea Dios. Salida, mamacita linda, caramba. Llegué a lugares que cuando me presentaron y tenía que predicar, lo primero que hice fue empezarme a reír. Pero a reírme. Porque imagínense usted, un ignorante como somos nosotros, de que predicarle a gente que usted tiene que sentarse tranquilo y calladita la boca, a oír que esa gente le habla a usted. ¿Y usted qué le está hablando a ellos? Explíqueme esa cuestión. Explíqueme eso, la broma de Dios. Y al rato usted lo ve sacando los pañuelos y sacándose las lágrimas y dice, ¿qué pasó aquí, Señor? Y el Señor te dice, tranquilo, que soy yo que estoy hablando. Cosa linda, mamacita linda, caramba. Alabado sea su nombre. Eso me gusta que dice el Espíritu, apárteme a fulano y a fulano, que tengo una obra para ellos. ¿Quién dice que no? ¿Quién se opone? Porque es lo que hace lo que le da su gana. Necesitamos llenarnos de la Biblia. No se ponga a lucubrar cosas, lea la Biblia. Llénese de la Biblia. No importa quién sea usted, llénese de la Biblia. ¿Llénese de quién?
Llénese de la Biblia. Capítulo 20, versículo 23, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué estamos presentando los versículos? Son las evidencias. Su cerebro no puede decir que no, porque esta es la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 23. Hechos 20, 23. Algo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién está hablando? Pablo dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y ¿qué más? Y tribulaciones. A mí me gusta, cuando lleguemos al cielo quiero 5 minutos con Pablo. 5 nada más. Le voy a dar un alón de oreja así que le duele la oreja. El Espíritu trató de evitarle el problema y el de cabezón siguió y siguió. Y siguió. ¿Sabe el Espíritu cuándo deben ser las cosas? Sí. Pues deje que sean como Él diga, no se mete usted de cabezón. No, porque métase. Tranquilo. Y Él mismo lo está diciendo. El Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿para qué sigue? Capítulo 21, versículo 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 10? Capítulo 21, versículo 10, versículo 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, dice Lucas, descendió de Judea un profeta llamado ¿cómo? Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice ¿quién? El Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Le está hablando el Espíritu Santo, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Mira, mi negro, si te vas por ese camino, allá adelante te van a dar una paliza. Te van a matar. Te quiero evitar ese dolor, ese problema. No, yo voy. Pues vete. ¡Pah! Ya, acabó el problema. Eso me gusta de Dios, que no me obliga. No me obliga. Eso me gusta. Capítulo 28. Mi pregunta, ¿son evidencias las que estamos presentando, sí o no? Sí. Capítulo 28, versículo 25. Capítulo 28, Hechos de los Apóstoles, versículo 25 en adelante, dice el verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. ¿Qué cosa? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo a través de Isaías. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, las pruebas o evidencias que hemos presentado muestran que verdaderamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en nosotros, ¿sí o no? Sí. La pregunta entonces, si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles del cielo están empeñados, interesados en nosotros, ¿por qué no nos interesamos nosotros también? ¿Por qué predicar la palabra de Dios con tan poco poder? ¿Por qué pasar tantas vergüenzas con la palabra de Dios? Es vergonzoso eso. Es vergonzoso. Pienso que este es un buen momento para terminar y prepararnos para la segunda parte. Déjame hacer 3 preguntas nada más, 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Hemos presentado las evidencias bíblicas? Sí. Pregunta número 2. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Sí. Pregunta número 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Ruach Elohim, Yahvé o Jehová Elohim y Bar Elohim han estado interesados en nosotros, han participado con nosotros en esta tierra y están empeñados en nosotros y con nosotros y por nosotros a través de nosotros, ¿sí o no? Amén. Entonces usted es una persona privilegiada.
¿O no lo es? Cerremos esta parte en Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo 3, perdón. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Efesios 3, 16 al 19. ¿Ustedes se han dado cuenta que no estamos tratando con lo que dijo fulano de tal? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Estamos tratando con lo que dice Jehová. Y si lo dice Jehová, ¿quién lo puede contradecir? Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hace y qué dice Pablo? Efesios 3, 16. Dice Pablo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Qué cosa? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Le pregunto, ¿está presente el Espíritu Santo aquí? Sí. ¿Está presente Cristo aquí? Sí. ¿Está presente el Padre Celestial? Sí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted, ¿acepta usted la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que le guíen por la senda del bien y hacer la obra misionera? Amén. ¿Acepta usted ser la mano de Dios para servirle a sus hijos? ¿Lo acepta usted? ¿Acepta ser un embajador del cielo? ¿Un mensajero, una mensajera de la patria eterna? A mí me gusta porque, y aquí termino San Lucas capítulo 1, hubo un momento donde a Gabriel se le calentaron las orejas. Gabriel viene en el nombre del Señor, cosa linda. Esa es otra conversación que quiero tener en el cielo con Gabriel. Hay muchas cositas de la Biblia, perdónenme, a mí me gusta la Biblia, pero me gusta experimentarla. Cuando Gabriel vino a hablar con Zacarías, ¿estaba viejito Zacarías, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y la esposa de Zacarías, Elizabeth, estaba viejita o no estaba viejita? ¿Le dijo Gabriel a Zacarías que su esposa tendría un hijo? ¿Dudó Zacarías, sí o no? No, salida, mamá. Oye, a Gabriel se le calentaron las orejas, compadre. Se molestó Gabriel. ¿No le creyó Zacarías? ¿No le creyó? ¿Le creyó o no le creyó? No le creyó. Pero ¿quién es Gabriel? Capítulo 1, versículo 19. Me encanta la Biblia. Mire qué dice el versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En otra palabra, pero ¿cómo que tú no me estás creyendo? Tú tienes que estar loco, muchacho. Pero bueno, pregunto, ¿habló el Padre Celestial con Abraham para que iba a tener su bebé, sí o no? ¿Estaba viejuco Abraham o no estaba viejuco? 90 y tantos años. ¿Y Sara estaba vieja o no estaba vieja? ¿Se rió Abraham o no se rió? ¿Se rió? A ver si o no. Abraham se rió también. ¿Se rió Sara o no se rió? ¿Y qué nombre le puso Dios al muchacho? Risa. Imagínense en la cara de Dios. Esta gente tiene que reírsele. Usted está loco hoy. Cosa linda, mamacita linda, caramba. Esas son cosas que tenemos que hablar con el Señor cuando lleguemos allá arriba. Señor, cosa linda. ¿Y cómo fue que pasó, Señor? Cosa linda. Andrés, tú no te imaginas, muchacho. Le digo a este tipo que va a tener un hijo y se me ríe. Oye, yo lo que pensó. Cosa linda, mamá. Ay, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mi Señor. Génesis capítulo número 17. Vamos a ver a Abraham riéndose, mi hermana también. Génesis capítulo 17, versículo 16. Vamos desde el 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, ¿qué dice? Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué dice ahora? Cosa linda, mamá. Y se rió y dijo en su corazón, él no lo dijo, nada más lo pensó, pero tenga cuidado que todo lo que usted piensa Dios lo oye clarito. Cosa linda, mamacita linda. Mire, le voy a decir cosa linda. A veces usted tiene una relación tan linda con Dios que usted piensa las cosas y no tiene que decirla, ya él la oyó. Cosa linda, mamá. Ay, necesitan pasar más tiempo con el Señor. Dice la Biblia, y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años,
ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. En otras palabras, déjame ayudarte, Señor. Cosa linda, mamacita linda. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Capítulo 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ponga cuidado, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y dice Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿qué dice? Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Mira, muchacha, cosa linda, mamacita linda, carajo. Ese es Dios que usted dice que cree en Él. Mira cómo se envuelve en el quehacer humano. ¿Tú sabes lo que es eso? Ustedes saben lo que digo, pero están entendiendo. Yo no quiero decirlo, pero voy a tener que decirlo. ¿Qué le dijo Sara al Señor? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero a mí me gusta Dios. Dios es un caballero. Dios es un caballero. Dios es un caballero. Hay un, ¿cómo digo esto? Qué barbaridad. Hay un programa, déjame decirlo así, para damas, donde me han invitado y hemos grabado varios sermones especialmente para mujeres. Se llama El Método Bíblico y la Mujer. Y el tema que presentamos en esta semana pasada se llamó Sara versus Jehová. Dios le dice a Abraham y Eva que van a tener un hijo. Sara busca un subterfugio, se dejó usar por el diablo para que Abraham se acostara con la sierva. Y qué barbaridad. Qué barbaridad. En conclusión, para hacer aquí el paréntesis, mi pregunta, ¿está Dios interesado en nosotros, sí o no? Amén. ¿Es interesante el método bíblico, sí o no? Sí. ¿Está Dios y puede Dios hacer su obra con el poder que Él tiene, sí o no? Sí. ¿Necesitamos nosotros someternos a Dios? Amén. ¿Acepta usted someterse al Padre Celestial? Amén. ¿Acepta recibir la unción del Espíritu Santo? Amén. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador y el Señor y amo de su vida? Amén. Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por el testimonio bíblico, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande benignidad. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Padre, haga que le amemos cada día más. No podemos producir el amor que usted merece, pero envíe su Espíritu para que nos cambie y produzca en nosotros y haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Que le amemos por sobre todo y que nuestro testimonio sea tan poderoso que toque la vida de la gente y se entreguen a usted también. Amén. Siga con nosotros, Señor. Le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. Bienvenidos al canal de YouTube Rubén Morales AR, tu destino para ser inspirado por sermones y reflexiones bíblicas.
Sumérgete en un océano de sabiduría espiritual y fortalece tu fe mientras exploramos las profundidades de la palabra de Dios juntos. Suscríbete al canal Rubén Morales AR para no perderte ninguna sola palabra de inspiración y crecimiento espiritual.